Bueno, eguerdion, hasiko gara Iraia Iturrigiren prentsaurrekoarekin. Nahi duzunean, Carlos Zaballa, de Mundo Deportivo, cuando quieras. Hola, buenos días, Egunon, Iraia. Opa, egunon. Bueno, nada, primero te quería preguntar un poco cómo tienes el equipo. ¿Está Ollane ya recuperada? ¿Ya cuentas con todas las jugadoras? Bueno, sí que es verdad que Monente ha sido intervenida esta semana del hombro, que era una lesión de larga duración, y sí que es verdad que bueno, teníamos alguna esperanza de que Neca pudiera estar para este finde, pero vamos a tener que posponerlo para el siguiente. Y luego, pues bueno, hoy en el entreno pues bueno, había alguna jugadora con molestias, que tenemos dudas de si va a entrar o no en la convocatoria, que creo que se va a publicar esta tarde. Entonces, pues bueno, recuperamos a Ollane y luego, bueno, alguna duda. Bueno, y desde el punto de vista anímico, ¿cómo estáis? Después de la derrota del otro día y del 4-0 en la primera parte, aunque bueno, conseguisteis meter 2 goles en la segunda parte, ¿cómo ves el equipo? Bien, a ver, esto es como todo, ¿no? La persona que dijo que el fútbol era una montaña rusa, vamos, acertó de lleno con la frase, pero nosotros tenemos que intentar hacer que no notar tanto esa montaña rusa. Quiero decir, el tema es que nosotros no podemos guiarnos solo por que hemos hecho 45 minutos muy malos y ahora el equipo está mal. Si pierdes 2 partidos seguidos, el equipo está mal. Si ganas 3 partidos seguidos, el equipo está muy bien. O sea, nosotros no podemos guiarnos por eso. Entonces, en ese sentido, el equipo sigue estando bien y yo creo que la clasificación así lo corrobora. Estamos muy cerca de los puestos de Champions y que hemos hecho muy buenos partidos y que hemos sacado buenos resultados, pero claro está también que hemos analizado el partido del otro día. Cierto es también, pues bueno, que después de análisis te queda ese mal sabor de boca de que si llegamos a seguir vivas en el descanso hubiésemos podido remontar el partido. Lo que pasa que fue una pena que prácticamente tiráramos, como quien dice, el partido en la primera parte, porque la segunda parte, haciendo cosas sencillas y prácticas, fuimos capaces de meter 2 goles, incluso podíamos haber metido 2-3 goles más. Entonces, en ese sentido te queda esa pena. Hemos visto el vídeo con las jugadoras y bueno, y se han analizado los errores que cometimos y hemos incidido sobre todo en los específicos, en trabajar los centros laterales, que el otro día nos meten 2 goles de centros laterales y 2 goles de córner defensivo. Entonces, en los específicos, pues esta semana hemos incidido en esos errores que cometimos en la primera parte contra el Betis, que durante las 7 jornadas es verdad que habíamos defendido muy bien los centros laterales y sí que nos habían metido algún gol de córner, pero bueno, yo creo que les dimos demasiadas facilidades. En ese sentido, el equipo sigue estando bien, a nivel anímico también está bien, aunque claro está que cuando tú haces un partido como el que hiciste en el campo del Betis, pues luego estás 2-3 días, pues bueno, diferente, no estás con tanta alegría porque te da la sensación que has dejado escapar un partido en el que podías haber incluso escalado posiciones en la clasificación. Pero ya te digo que en los momentos buenos yo creo que hemos estado serenas y ahora, porque hayamos hecho una primera parte mala, tampoco van a cambiar las sensaciones. Un poco lo has comentado, lo acabas de comentar, un poco la pena fue eso, ¿no? Que os podéis haber puesto segundas con la derrota de la Real ante el Barça. Un poco eso, el vestuario, porque tendría esa ilusión, me imagino, ¿no? Sí, pero bueno, el vestuario es consciente de que aún habiendo perdido el partido el otro día, estamos peleando con los mejores equipos de la liga. Entonces, bueno, pues sí te da pena el haber dejado pasar esa oportunidad. Pero bueno, ya te digo que en el sentido de intentar aprender de los errores que cometimos, intentar aprender también de que el equipo sea consciente de que el Athletic tiene que tener siempre un mínimo de intensidad defensiva. O sea,
porque es así, el Athletic, masculino, femenino, si tú le quitas la intensidad defensiva al Athletic, bajamos muchos puntos. Y en esta liga, que para mí es poco a poco, nos estamos metiendo en una de las mejores ligas europeas, pues te pintan la cara si un Athletic baja la intensidad defensiva. Entonces, pues bueno, el ser conscientes, es súper complicado estar todos los partidos a fuego en intensidad, pero tenemos que ser conscientes de que eso lo tenemos que llevar de base. Y a partir de ahí, el equipo con intensidad defensiva y con concentración y siendo sólido a nivel defensivo, yo siempre les digo, a partir de ahí podemos ser un equipo normalito, podemos ser un equipo bueno, muy bueno y un equipo excelente. Pero si nos falta eso, estamos muertas. Y mañana partido importante otra vez, ¿no? Llega uno de los equipos importantes de la Liga, ¿no? El Levante, ¿no? Ir allá. Sí, es una plantilla hecha para volver a meterse en Champions League, que ya consiguieron esa posición el año pasado. Es un equipo que en Champions ha competido muy bien contra los equipos que se ha enfrentado, incluso contra el Olympique de Lyon, que es uno de los más potentes de Europa, y plantó cara. Y es un equipo que, bueno, que está peleando con nosotras en esos puestos cabeceros, y que sí que pienso que incluso habiendo visto partidos de ellas, podrían tener incluso más puntos de los que tienen, yo creo que por méritos que han hecho en los partidos, porque es verdad que les está costando meter goles, pero sí que generan tiros, generan ocasiones de gol, tiros entre los tres palos, muchas llegadas a último tercio, a área. Entonces es un equipo que te genera mucho a nivel ofensivo, y quizá pues le esté faltando el estar más acertadas dentro de área. Y a nivel defensivo es un equipo que solo tiene 3 goles en contra. O sea, después del Barça es el equipo menos goleado con diferencia. Entonces, también ya no es que tengan mucha tralla, digamos, a nivel ofensivo, sino que una de las grandes características ahora mismo del Levante es la solidez defensiva, más que la ofensiva, porque los datos así lo dicen, porque es un equipo al que es muy difícil hacerle daño en ataque organizado, incluso a las contras, y que en acciones a balón parado les han metido algún gol y tal, pero es muy complicado meterle gol al Levante. Y al frente del Levante está Ángel Villacampa, que aquí se le conoce bien, ¿no? ¿Qué me puedes decir de Ángel? Mira, nosotros por un lado, pues evidentemente conoces quizá, pues bueno, características que a él le gustan, y al revés también él conoce muy bien al equipo y a las jugadoras. Entonces, en ese sentido, no sé si es ventaja o desventaja, pero bueno, sí que es verdad que partimos con eso. Es un entrenador que el Levante ya venía teniendo muy buen equipo el año pasado con María Pri, hizo una gran temporada, pero que Ángel también le ha dado su toque, le ha dado esa intensidad defensiva. Es un equipo muy intenso en la apretada. De hecho, es el equipo que más balones roba, creo. Roba mucho balón también en campo contrario, va a apretar mucho hacia adelante. Es un equipo que te genera superioridades por dentro, que juega bien de cara para jugar luego con tercera jugadora, que acumula mucha gente por delante de balón, con laterales o carriles muy ofensivas. Entonces, bueno, son características que ya sabemos que a él le gustan, ¿no? Para él yo creo que va a ser un partido especial también, venir a Lezama, porque bueno, yo las veces que he tenido también la oportunidad de luego hablar con él después de haber salido de aquí, él siempre ha mostrado muchísimo agradecimiento y muchísimo cariño hacia el Athletic, y bueno, en ese sentido, con todo el respeto del mundo, y bueno, pues partido especial por eso. Él hace poco, en Onda Cero, elogió mucho al Atleti y también te elogió a ti, o sea, diciendo que tú eras la entrenadora ideal para llevar al Atleti. Un poco, ¿qué opinas de esas manifestaciones? Bueno, pues se agradece. Al final, yo siempre lo he dicho en rueda de prensa, yo el año y medio que estuvo aquí, yo tuve muy buena relación con él. Yo estaba en el filial, él estaba en el primer equipo, intentábamos en la medida de lo posible pues echarnos un cable el uno al otro, y luego pues cuando se fue, al final también te da pena, porque al final es un compañero de profesión, es una persona que cuando se mete en un proyecto
proyecto se implica al 100%, o sea, las cosas luego saldrán o no saldrán, pero es un tío muy implicado, es un tío muy conocedor del juego, que le da muchas vueltas a la cabeza y analiza muy bien el fútbol, y en ese sentido ya te digo que después de salir de aquí, pues de vez en cuando nos solemos escribir para desearnos suerte o para felicitarnos, o incluso en algún momento malo, pues para darnos ánimos. ¿El partido puede ser algo similar al del Real Madrid, un poco por el nivel del rival que llega a Lezama? Sí. Sí, porque evidentemente lo que tenemos claro es que nos enfrentamos a un rival que es uno de los favoritos para entrar en Champions, un rival que, excepto contra el Barça, que todos estamos de acuerdo que juega otra liga, es un rival que puede plantar cara y puede ganar ya no solo a un partido, sino el Levante podría quedar segundo clasificado. O sea, por plantilla, también por el entrenador que tiene, que le imprime, o que es capaz de sacar el máximo de esas jugadoras que tiene. Es verdad que el Levante ha perdido también jugadoras en el mercado de verano, jugadoras importantes, pero que también ha traído jugadoras que le están dando buen rendimiento, y sí que yo le pongo al Levante al nivel del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Entonces, en ese sentido, pues sí que esperamos un rival que probablemente sea dominador, un rival que nos va a generar, o sea, eso tenemos que ser conscientes, pero que tenemos que intentar a nivel defensivo mostrar la solidez que hemos mostrado en las 7 primeras jornadas, y a partir de ahí, también hemos analizado el cómo poder hacer daño al Levante, ya sea en ataque organizado, como en contraataque, como en acciones a balón parado. Pero claro está que ellas parten como favoritas, pero que yo creo que el equipo está preparado como para poder hacer un buen partido contra el Levante y por qué no poder ganarlo. Es un equipo que compitió muy bien contra el Lyon en Champions, y fuera de casa creo que lleva una victoria, un empate y una derrota, pero la victoria fue contra la Real. O sea que también tiene nivel a domicilio, ¿no? Sí, a ver, que yo he visto partidos, por eso te digo, creo que tienen menos goles de los que merecen, y creo que tienen algún punto menos de lo que han merecido. Yo he visto partidos en los que han sido muy superiores al rival, que han tenido muchísimas ocasiones, y pues lo que solemos decir, que falta el haber estado más acertadas en ese área contraria, ¿no? Pero que sí que yo creo que incluso el Levante, por las sensaciones que yo he visto en el campo en los partidos que hemos analizado, han merecido más de lo que tiene, sobre todo a nivel ofensivo. Y la última pregunta por mi parte, un poco, esta semana, ¿qué les has dicho a tus jugadoras? Después de la derrota del otro día en Sevilla, ¿qué has comentado a tu plantilla? Bueno, pues el miércoles creo que hicimos el análisis del partido propio. Ahí es cuando les ponemos cortes del partido y cuando se analiza lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, ahí la mayoría de veces hablo yo, pero hay veces también que incluso las jugadoras hablan, y yo creo que estamos todos de acuerdo, que no fuimos capaces de salir al campo con esa intensidad y con esa mentalidad que necesitas para salir a domicilio, porque esta liga, iba a decir una palabra, es muy cabrona en el sentido de, perdón por la palabra, pero cuesta mucho ganar en casa, pero fuera de casa cuesta la vida ganar, porque también hay campos incómodos, los rivales se hacen fuertes en casa. El Betis era un rival muy, muy intenso, que tenía también tralla arriba. Entonces, lo que sobre todo se habló de que si queremos tener la capacidad de ganar a cualquier equipo de esta liga, pues tenemos que salir muy concentradas en el partido, porque hicimos incluso errores de falta de concentración, o sea, porque yo no
Yo sé que las jugadoras, algunas tomas de decisión, incluso de posicionamiento táctico que se hicieron, eso ellas, los errores que se cometieron no son de no saber ellas dónde posicionarse, sino de, pues por lo que sea, el de que me ha faltado esa pizca de concentración en ese centro lateral o lo que sea. Y luego, pues pues ya te he dicho, ¿no? Esa intensidad. Les pusimos los cortes de la primera parte y de la segunda, y es que no tenía nada que ver. En la segunda parte ya empiezas a ganar disputas, empiezas a ganar caídas, empiezas a ser mucho más agresiva en los duelos individuales, incluso por abajo, empiezas ya a hacer muchos acercamientos a último tercio, a área, generas un montón de acciones a balón parado donde luego se meten los 2 goles. Entonces, yo creo que el cómo salió el equipo al campo pues no tuvo nada que ver en la primera con la segunda, y ahí también los técnicos nos incluimos en que, pues bueno, quizá nosotros, no sé, el mensaje que dimos antes del partido quizá no fue el correcto, o no sé, o quizá teníamos que haber previsto que el equipo, no sé, se iba a relajar un poco y teníamos que, no sé, que haber utilizado otras palabras o otro tono en la charla prepartido, no lo sé. Evidentemente luego tú también como técnico le das muchas vueltas, ¿no? Luego es verdad que en el descanso no se montó ninguna en el vestuario, porque con un 4-0 te puedes poner a gritar como una loca. No lo hicimos, o sea, simplemente analizamos lo que había pasado en la primera parte y lo que teníamos que cambiar, y el equipo cambió, o sea, no hubo que pegar ningún grito. Simplemente fue el dar el feedback, el que todo el mundo fuera consciente de lo que teníamos que cambiar, y salimos de otra manera al campo. Entonces se ha hablado de todas esas situaciones y que no puede volver a pasar eso. No podemos dar por perdido un partido en el minuto 45. Y luego aún así ya te digo que ves otra vez el partido y dices, tuvimos 2-3 opciones de meter el 4-3 faltando 20 minutos, que yo te digo que ganar igual el partido igual no lo hubiéramos ganado, pero empatar sí te digo que nos traemos un punto. Y en ese sentido, pues eso, te queda esa cosa de decir, jo, es que con la segunda parte que hicimos casi estás a punto digamos, de hacer la machada, ¿no? de remontar un 4-0, pero claro está que no nos puede volver a pasar lo que nos pasó en los primeros 45 minutos. Un despiste se puede tener, 2 despistes se pueden tener, no se pueden tener 4 despistes, más incluso o alguna... Ellas también estuvieron muy acertadas cara a gol, pero vamos, que el Betis hizo un buen partido y el Atleti pues no estuvo como tenía que haber estado. Y se habla eso con total tranquilidad, pero yo soy partidaria de a las jugadoras decirles la realidad, lo que vemos, y de hablarlo. O sea, no hay que esconder nada. Cuando hay que decir cosas buenas se dicen, y cuando hay que decir cosas que no son, pues bueno, tan agradables o que son un poco incómodas, también hay que decirlas para analizar y para mejorar de cara a la siguiente jornada. Sí, incluso dijiste que había sido un tortazo en toda la cara, ¿no? Y que había que aprender de ello, ¿no, Ireia? Sí, a ver, un tortazo en el sentido de ese partido, ¿sabes? Ya te digo que eso no nos puede penalizar de cara a ahora que empecemos con, no sé, dudando el equipo. Yo no tengo ninguna duda de la capacidad del equipo y de la capacidad de estas jugadoras, ninguna. Aún viendo en la primera parte, que me puse de muy mala leche luego en casa viendo la primera parte del Betis, pero vamos, que no, eso a mí no me genera ninguna duda, y a las jugadoras tampoco, pero sí que es verdad que te pegan ese toquecito de decir, estáis muy bien, pero como bajáis un poco el pistón, colleja, ¿sabes? Y que esta liga, pues ya te digo, que un Betis que te pinta la cara. ¿Por qué? Porque tiene jugadoras muy, digamos, con mucho potencial a nivel ofensivo, que como estén acertadas, pues eso, Maripaz Vila te mete 3 goles. Pero bueno, que Maripaz Vilas ya nos ha metido un montón de goles, que Sosa es una de las máximas asistentes de la liga y que ya habíamos hablado que era para mí una de las mejores centrocampistas ofensivas, que Grace, que fue la otra jugadora que nos metió el gol, también es una jugadora muy desequilibrante. O sea, que evidentemente sabiendo todo eso, y que ese fue el mensaje, quiero decir, que nosotros el mensaje que dimos antes del partido para nada fue menospreciar al rival, porque yo, más que... De hecho, suelo tender más a enfatizar lo bueno del rival, porque siempre me espero la mejor versión del rival, y es lo que le traslado a las jugadoras. Esta es la mejor versión del Betis. Esto es lo que pensamos que nos podemos encontrar. A partir de ahí, que están peor, perfecto para nosotras, pero yo siempre me pongo en el otro lado.
en la mejor versión del equipo rival. Entonces, en ese sentido, pues bueno, aún habiendo enfatizado eso, pues bueno, salimos de esa manera, que a todo el mundo le puede pasar, por eso pienso que fue un accidente, porque pues cuando un equipo muestra esa solidez en 7 partidos y luego en 45 pues le pasa eso, yo creo que no es justo valorar al equipo por esos 45 minutos. Vale, muy bien, Carlos, gracias. Vale. Gracias. Es que ricasco.